Surfar en la nube. Bueno, lo que vamos a continuar hoy es la clase de tornillos. Nos falta ver la última parte de la unidad, y si la terminamos vamos a continuar con cadenas, que es la próxima unidad que tenemos que ver. Dentro de la próxima unidad está un elemento de máquina como lo es la cadena, y que vamos a tratar de arrancar hoy con eso, ¿sí? Tengan presente que tenemos que ver esta y 2 unidades más para llegar a la primera evaluación, ¿sí? Así que bueno, yo ya les voy a compartir pantalla del apunte, así pueden ir haciendo el seguimiento. Díganme si cuando lo vean. Ahí se ve bien, profe, el apunte. Ya se está viendo, bueno, perfecto. Vamos a recordar que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, para ir entrando en tema nuevamente, una de las últimas partes que vimos fue los puntos críticos de cada tornillo, donde se producen distintos porcentajes de roturas, ¿sí? Y teníamos en la unión del vástago con la cabeza del tornillo, donde comienza la rosca, y en el primer filete que está roscado el mismo tornillo, ¿no? Ya sea sobre una tuerca o sobre una superficie o un elemento roscado. Ahí es donde teníamos la mayor concentración de esfuerzo, y en donde nos daba un 65% de roturas. De ahí estuvimos, bueno, analizando algunas cuestiones, con las superficies de rozamiento, y llegamos a sacar, ¿sí?, el valor del esfuerzo, y en una tabla en donde nosotros entrábamos con el momento que le estábamos aplicando al tornillo y el diámetro del tornillo, y teníamos los kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia. Y de ahí vamos a comparar con el esfuerzo o la tensión admisible del material que estábamos utilizando. Bueno, todo eso lo habíamos visto para uniones cargadas, en donde teníamos con tensado previo y sin tensado previo. Ahora lo que vamos a ver es las uniones cargadas transversalmente, ¿sí?, que se arman con tensado previo. Por lo general, donde está pasando un tornillo pasante que no es roscado sobre la placa, eso tiene un determinado juego entre el diámetro del tornillo y el diámetro de la placa, como se muestra ahí en la figura, ¿sí? Entonces, para evitar el movimiento posterior o un aflojamiento, lo que se hace es se tensan las placas y luego se aprieta el tornillo. Ahí ven ustedes que es en la primera imagen, unas 2 superficies que están tensadas con una restante. Entonces tendremos una fuerza P para un lado y una P sobre 2 dividida en las 2 superficies extremas, ¿sí? Estamos uniendo entonces ahí 3 superficies con un tornillo, ¿sí?, lo cual el tornillo no está roscado no hay rosca sobre la superficie, y se hace un tensado previo y el ajuste. Entonces, la fuerza de tensado que va a producir una tracción sobre ese tornillo es lo mismo que lo que estuvimos calculando, ¿sí?, en los ítems anteriores. Pero acá lo que vamos a tener que considerar, ¿sí?, es el rozamiento que tenemos a vencer entre una superficie y otra.
Y cuando hablamos entre una superficie y otra, esto nos va a determinar un concepto que vamos a llamar el de juntas, ¿sí? O en este caso cantidad de juntas. Eso lo vamos a ir determinando con la letra I, ¿sí? Y vamos a obtener que entonces esa fuerza, ¿sí?, va a ser directamente proporcional al coeficiente de rozamiento que vamos a tener entre estas dos superficies, ¿sí?, la presión o el esfuerzo que estamos haciendo y la cantidad de uniones o juntas que tenemos. En este caso tenemos dos, ¿sí?, como ustedes pueden ver, ¿sí? Dice para la figura 23, que sería esta, tenemos una I y otra I, tendríamos I igual a 2, y si por ejemplo tomamos un coeficiente de rozamiento para el acero y fundición, esto es por dar un ejemplo, de 0,2, nos está dando un esfuerzo como pretensado, o sea, que sería igual a 2,5 veces las fuerzas del esfuerzo que nosotros vamos a hacer al tornillo. En el caso que sea una sola junta, no, y los mismos materiales, nos estaría dando que tendría que ser 5 veces F. Por eso es que a veces, para evitar el tener que estar tensando, en muchos dispositivos se realizan esquemas de acople que eviten ese movimiento o ese juego que yo voy a tener, como se lo ve acá en esta figura 24, en donde tenemos como un escalón, en donde ya puesto sobre el escalón, ya no tenemos la opción al tensado, porque ya está calzado ahí. O un manguito interior a la perforación que tenemos entre las dos superficies, concéntrico con el mismo tornillo, ¿sí? Pero bueno, esto es en el caso de que nosotros tengamos las uniones cargadas, por lo general se lo da en superficies que son de poco espesor, ¿sí?, y que le vamos a tener que hacer tensado previo para evitar ese juego. Y el último punto que tenemos con el cálculo de las tensiones es las uniones cargadas axialmente, ¿sí?, que se arman con tensado previo. Este es el típico caso de los elementos que se unen y que pueden estar teniendo alguna junta que intente o que haga hermeticidad entre las dos superficies. Y el ejemplo más práctico es el ajuste de la tapa de cilindro de los motores a combustión, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros hacemos el ajuste previo de cada tornillo, ¿sí?, y generalmente ya tenemos una recomendación qué esfuerzo tenemos que hacer, lo medimos con algún torquímetro o alguna herramienta específica para no pasarnos de ese valor recomendado, que lo recomienda el fabricante, y ese valor viene dado en función del siguiente análisis que vamos a ver. Este análisis, vemos las imágenes de esta figura porque así vamos a poder interpretar qué es lo que les dice acá en esta parte del apunte. En la figura A tendríamos una parte de la superficie a unir que está roscada, ¿sí?, el tornillo roscado sobre esa parte, la otra parte que puede ser la que puede funcionar como por ejemplo el tema de la tapa de cilindro o alguna cosa así, y la junta que pueda tener o no, y tendríamos la tuerca y no tendríamos ninguna tensión. Esto estaría puesto sin ningún esfuerzo, ¿sí?, unido pero sin ningún esfuerzo, ¿sí?, ajustado a mano, podríamos decir. Bueno, ya vamos a ver el análisis acá, pero si nosotros seguidamente a eso le aplicamos un esfuerzo al tornillo como para ajustarlo, vamos a tener un estiramiento del tornillo, ¿sí?,
al producirse ese esfuerzo de roscado, se produce un alargamiento del tornillo, delta T, identificado acá, en el dibujo tendríamos este largo del tornillo, y acá lo vamos a tener un poquito más, está dibujado más largo, con lo cual hay un estiramiento del tornillo. Y un acortamiento de la placa que yo estoy fijando o ajustando, ¿sí? Al apretar esta tuerca, esta superficie reduce su espesor, por supuesto que son mínimos los valores, y el tornillo es como que se elonga. Si ustedes han visto por ahí en algunos casos cuando hay roturas de tornillos, y es por exceso de presión, ¿sí? Queda como que el tornillo quedó más largo y estirado, y la rotura indica como un esfuerzo de tracción exagerado, ¿no? En el caso que sea, bueno, que no sea la rotura que se nos dé por torsión, ¿no? Y bueno, ese es el ejemplo más clásico como para ver cómo el tornillo, en definitiva, cuando lo estamos ajustando, alarga su longitud, mientras que lo que está ajustando acorta su espesor. ¿Sí? Bueno, en este caso, entonces, nosotros vamos a tener un delta del tornillo que va a estar en función del esfuerzo, de la longitud que va a estar dada, de la longitud del tornillo hasta el punto donde está roscado. ¿Sí? ¿Ven la crucecita del cursor? Sí, se la ve. ¿Sí? Bueno, entonces es desde ahí. Puede ser que la perforación roscada sea de mayor longitud, pero lo que se toma es desde el punto de roscado. ¿Sí? Esa es L, ¿sí? E es el módulo de elasticidad, y A1 y A2 son superficies que ya ahora vamos a ver cómo se determinan. ¿Sí? En el caso de A1 es más fácil porque se toma directamente la superficie, debería ser la superficie de contacto, dice, de boca llave, le llama a la superficie de la tuerca, ¿sí? Menos la superficie del tornillo, o sea, el diámetro que vendría a estar ocupando la tuerca menos el diámetro del tornillo. Ese aro circular, ¿sí? Estaría siendo A1. En el caso de A2, porque eso estaría correspondiendo al tornillo. En el caso de A2, que sería la otra superficie correspondiente a las placas, ahí se trazan unos conos de sombra, se llaman, que ya vamos a ver cómo son, y nos determinan unos anillos circulares también, como diferencia de dos eh, conos de sombra, se lo llama. ¿Sí? Bueno, dijimos E1 y E2 son los módulos de elasticidad de cada material. E1 sería del tornillo, E2 sería de la placa. ¿Sí? Y bueno, y de esa manera nosotros tenemos los estiramientos o acortamiento delta. Bueno, acá tenemos lo que decíamos de la superficie de acción de la extensión del tornillo, está dada por el núcleo del vástago, o su diámetro interior, y la parte roscada. O sea, el aro ese que nos queda sería, si ustedes ven ahí, entre este diámetro y ese aro de contacto sería el A1. Y el A2, acá vamos a estar dado, ¿sí? Estas dos líneas que están trazadas acá, ¿sí? Son lo que le llama cono de sombra. Lo traza desde la intersección del boca llave, lo llama, o el extremo de la tuerca, y la primer superficie que está en contacto, tomando a un ángulo de entre 25 y 33 grados, traza dos líneas, y lo mismo hace en la otra superficie, pero desde el diámetro del tornillo. ¿Sí? Entonces, trazando esos dos al mismo ángulo, ¿no? 25 grados, 33 grados, por ahí depende del material, ya acá lo vamos a estar leyendo, ¿sí? Nos va a quedar
un anillo entre la diferencia de un cono de sombra y el otro, y ese va a ser el que corresponde a la superficie A2. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a tener las dos superficies determinadas. Bueno, en este caso, acá lo hace como que es un tornillo pasante. En este otro estaríamos tirando las líneas esas oblicuas desde el punto final roscado, ¿no? Todo lo que está para abajo, que está con rosca, pero que no está aplicando el tornillo, no lo tomo desde de este extremo y del extremo del boca llave, ¿sí? Bueno, acá lo tienen detallado, ¿no? Dice, para el lado superior del espesor se considera el cono de sombra de la figura 26, cono de origen en la boca llave, que sería ahí, ¿sí? Y que se intersecta con la otra superficie, ¿sí? Y para simplificar los cálculos, estos conos se cambian por cilindros cuyas áreas en las secciones axiales son iguales a las áreas de los conos en las mismas secciones. Sería este aro que queda entre las dos, ¿sí? Lo que a veces se hace es para aumentar eh, el cono de sombra, ¿sí? Y aumentar con eso la superficie, es poner arandelas que son de un diámetro, por supuesto, superior a la tuerca. Entonces, el cono de sombra yo lo tengo que iniciar donde termina la arandela, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, puede ser el caso de que se incremente el diámetro original del boca llave mediante el uso de arandelas suplementarias de espesor importante, 0,5 del diámetro del tornillo, o sea, arandelas que se las considere no como una arandela plana, sino una arandela, fíjense que tiene que ser la mitad del diámetro del tornillo, logrando con ello un aumento de la superficie A2. Con respecto al ángulo del cono de sombra, el resultado de los estudios de fotología muestran que el mismo varía entre 25 y 33 grados, esto es lo que yo les decía, ¿sí? Dependiendo del material y el grosor del nivel de esfuerzo de la placa. Entonces, para el cálculo de la fuerza, ¿sí? Y de las deformaciones, y que en definitiva vamos a terminar obteniendo un valor, y ese valor vamos a comparar con la tensión admisible del material, trabajamos con estas gráficas, ¿sí? Acá tenemos esta otra, ¿sí? Que es lo mismo, esta es la suma de las dos anteriores, de esta y esta, lo mismo que está acá, y lo podemos hacer al análisis, considerando de que de cómo son las deformaciones, ¿sí? Cuando yo aplico un esfuerzo, ¿sí? Lo que se estira el tornillo es lo mismo que se contrae la placa, y ahí hago la igualdad, o incluso se puede sacar gráficamente. Entonces, fijemos esto, dice, cuando se grafican la deformación del tornillo, en esta figura 27, tenemos dos rectas. La recta 1 es esta y la recta 2 es esta otra que está acá, ¿sí? En las dos figuras 27, primera y segunda. La primera es el tornillo. Nosotros tenemos la fuerza aplicada y la deformación. Con eso tenemos una recta con un ángulo alfa. Lo dibujamos en este sentido porque es una deformación positiva, el tornillo se está estirando. Cuando nosotros vamos a la placa, vamos a tener la recta 2, y que vamos a tener con esa misma fuerza que hicimos, una deformación de la placa que nos va a dar un ángulo beta, ¿sí? Entonces, esos ángulos, ¿sí? Acá como podemos ver, los vamos a ir, acá directamente por trigonometría lo podemos sacar, pero va a ser la tangente del ángulo alfa, va a ser igual a la FA, ¿sí? Sobre delta, sobre la deformación, ¿sí? Y eso lo vamos, por la ecuación que tenemos anterior, la podemos poner como el módulo de elasticidad por 1 sobre L, ¿sí?
De la misma manera vamos a hacer para la tangente de beta, en donde nos va a quedar solamente con los valores de la placa. Como dice que la deformación ha sido por la misma fuerza, FA es la misma, ¿sí? Acá para este y para este es la misma fuerza, se unen las dos representaciones gráficas, ¿sí? Para lograr esta otra ecuación, esto que tenemos acá abajo, ¿sí? Dice ahora que si observan la 25C, este sería, es una situación en donde nosotros tenemos, habíamos dicho acá, sin presión, acá contención del tornillo, con lo cual si producía un alargamiento y una compactación de la placa, y en este último a analizar es cuando acá hay algún esfuerzo, y por ejemplo en el caso de una tapa de cilindro de un motor a combustión, ¿sí? Un esfuerzo que tiende a llevar a la placa a un estiramiento, o si digamos tiene una junta, a que la junta se afloje, ¿sí? Y entonces vamos a tener, en ese caso, un delta, o sea, una variación del espesor de la placa, ¿sí? Y una variación del espesor también, o del largo, del tornillo, ¿no? Eso producido por un esfuerzo P de algo que está forzando sobre este tornillo, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos uniendo estas dos superficies porque sin duda hay algún esfuerzo entre ellas dos, ¿sí? Que va a hacer que necesitemos poner estos tornillos, ¿sí? En el caso que nosotros tengamos una junta, ¿sí? Bueno, estas deformaciones van a aplicarse sobre esa junta. O sea, va a haber un punto en donde la junta es de forma muy pequeña, pero va a trabajar con una compresión o una expansión, dependiendo del esfuerzo, en el caso por ejemplo, el que están mencionando acá también, del motor a combustión. Entonces, volvemos acá donde decía, si como se suena en figura 25C se solicita el conjunto con una carga P proveniente de, por ejemplo, una presión interna generada por la explosión en el cilindro motor, tiende a separar la unión del tornillo, se alarga la cantidad adicional, ¿sí? Y las juntas recuperan parte de lo que se habían comprimido, se vuelven a estirar, ¿sí? Estos dos valores, ¿sí? Van a ser iguales. Cuando yo tengo esa compresión, esa presión, ¿sí? Vamos a tener lo mismo para los dos, entonces van a ser para los dos iguales, ¿sí? Y puedo decir que esa deformación por el esfuerzo 1, por la longitud L que tenía 1 a 1, que era para el tornillo, va a ser lo mismo para la placa. Entonces, con ese análisis vamos ahora a la figura 28. ¿Sí? Y fíjense cómo acá hay un análisis que lo detalla en este párrafo, ¿no? Pero inicia con el concepto fundamental y dice, la fuerza de unión que nosotros tenemos entre los dos elementos, después de haber apretado, cuando le tengo un esfuerzo P interior, ¿sí? Hace que eso se eleve, o sea, va a ser el P más ese FC que yo tengo como esfuerzo interno, ¿sí? En este caso, si nosotros vemos, tenemos la recta del tornillo, la recta de la placa, ¿sí? Y en la unión de las dos teníamos la fuerza A, ¿sí? Bueno, cuando nosotros, después de eso, cuando tenemos, supongamos, un motor parado y hemos apretado la placa. Vamos a seguir con el ejemplo del motor, que es el más clásico para esto.
Cuando el motor arranca y hay un esfuerzo de compresión, hay un esfuerzo que empuja a la tapa de cilindro para arriba, bueno, se produce esta situación, ¿sí? En donde voy a tener un delta F1, ¿sí? Y que me va a estar dando ese delta F1 una FE total. Y esa FE total va a estar dado por una FC si lo analizamos en la curva de la placa, más una presión P del interior por ejemplo, del pistón. Que el pistón empuja para arriba o comprime un fluido y ese fluido presiona para arriba la placa, ¿sí? Entonces, haciendo igualdades de las deformaciones, ¿sí? Nosotros llegamos a que el delta F está en función de esa fuerza P interna que tengo, ¿sí? Y de la relación entre las áreas y los módulos de elasticidad de los dos materiales, ¿sí? Y una cosa que aclara acá, dice, la junta estará a punto de abrirse. Como decir, si yo digo, me empieza a soplar el motor por la junta, más allá que se pueda quemar o lo que sea, por temperatura, pero puede ser que por ahí, por no estar ajustada correctamente, o por tener demasiada deformación el material del tornillo o de la placa, y la junta estará a punto de abrirse cuando la deformación de las piezas unidas lleguen a anularse. O sea, el estiramiento de las partes ya no se pueden expandir más. Entonces en ese momento la junta me queda floja, ¿sí? Bueno, esto dice, para resolver la carga de apriete y que esto viene dado por quien hace el diseño de un motor o lo que fuere, viene dado la carga de apriete, ¿no? En este caso, se plantea una relación en función de tablas que nos dan en parámetros de la unión por ejemplo, acero rectificado con acero rectificado, o fundición con fundición, y qué junta lleva. ¿Sí? Si junta con lámina de acero, de cobre, aluminio, ¿sí? Y ese valor es el valor delta que tenemos acá. Relaciona FC con P al delta que lo da por tabla según el fabricante, ¿sí? Y en definitiva termina expresando la fuerza de apriete necesaria en función de ese delta. Quiere decir que nosotros, después de ver todo esto, vamos a caer en una tabla o en una especificación del fabricante, nos va a decir que el valor del apriete que nosotros vamos a hacer, del FA, va a ser igual al esfuerzo P interno que vamos a tener, a ese delta que viene tabulado, y va a depender de los módulos de elasticidad y de las superficies A1 y A2 que sacamos. Acuérdense, A1 del tornillo con el diámetro de la tuerca y el diámetro menos el diámetro del tornillo, ese aro, y A2 con los conos de sombra, ¿no? De esa manera, bueno, vamos a poder obtener la fuerza de apriete. Por supuesto que en la mayoría de los casos nosotros vamos a tener la especificación de ese apriete, ¿no? Pero quien la determinó tuvo que calcular en función de esto, en función del diámetro del tornillo que iba a utilizar, le iba a dar el área 1, del espesor de las placas, el área 2, ¿sí? De los materiales que usamos, por lo general, bueno, ahora ya la mayoría son todas de fundición de aluminio, las tapas de cilindro, por ejemplo, bueno, ahí vamos a tener un módulo de elasticidad de aluminio, y un E2 que puede ser también, un block puede ser de aluminio, puede ser fundición. Bueno, de esa manera vamos a tener ese valor de FA. Hay una manera en donde podemos sacar lo mismo gráficamente, y acá se lo detalla.
haciéndolo sobre, o sea, nosotros vimos la parte gráfica desde el punto de vista analítico, pero también podemos hacerlo con la parte gráfica a escala. Si nosotros hiciéramos esto a escala, ¿sí? Y tomáramos que F, por ejemplo, es la escala de fuerza y ED la escala de formaciones, y hacemos el dibujo a escala que corresponde al valor de fuerza con un valor, un escalímetro, ya no se usa más, pero bueno, nosotros vamos a tener todo en escala. Esto lo sacamos gráficamente también, ¿sí? Gráficamente podemos sacarlo. Bueno, y en definitiva, el área que nosotros vamos a necesitar del diámetro del tornillo, ¿sí? Va a tener que, bueno, sabemos que el esfuerzo es la presión sobre el área, y bueno, de ahí despejamos el área, y si nosotros tenemos la tensión admisible del material que vamos a trabajar, y bueno, de ahí veremos qué diámetro tendríamos que usar del tornillo para contener ese esfuerzo P, ¿sí? Esto sería para contener el esfuerzo P. Bueno, hay algunos valores empíricos, ¿sí? para determinados tornillos y determinados diámetros, y bueno, dan estas fórmulas en donde lo especifican en función de una constante, y esa constante van dependiendo del tornillo hasta 2 pulgadas, por ejemplo acá dice 160 de acero al carbono, de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, da todos los datos. O sea, ese valor de C va a depender del tipo de tornillo, diámetro, material, del tipo de material que estemos usando, y bueno, y el área, y bueno, ahí vamos a tener la tensión que va a tener que ser menor que la tensión admisible del material que estemos trabajando, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Profe. ¿Sí? Bueno, esto vamos a ver que se complica un poquito, pero es repetir lo mismo, porque lo que analizamos en realidad, si vamos al ejemplo, seguimos con el ejemplo del motor a explosión, esto sería es un solo ciclo, o sea, es un esfuerzo que hizo, supongamos de una moto, un pistón, ¿sí? Cuando hizo el ciclo de compresión, ¿sí? A la combustión, y ahí el esfuerzo que se produce, ¿no? Bueno, ahí todo lo que vimos fue una sola vez, pero eso puede hacerse en forma cíclica, de hecho en un motor lo es, ¿sí? Entonces vamos a tener esta curva que habíamos visto antes, esta gráfica, perdón, ¿sí? Vamos a tener esto mismo, pero se va a ir repitiendo con una determinada frecuencia, ¿sí? Entonces acá lo único, analizamos lo mismo, pero la variación que vamos a ir teniendo para, de acuerdo a la cantidad de explosiones que pueda tener el motor por segundo o por minuto. Bueno, esto lo único que aclara es cómo considerar la diferencia y repetirlo para las distintas situaciones, en el caso que sea un ejemplo de un motor explosión. Por otro lado, puede ser también que eso sea solo un esfuerzo en un determinado elemento de máquina, que no se repita, y que ese esfuerzo sea el que llega a la deformación y nada más, ¿sí? Que no vuelva, ¿sí? A aflojar, por decir así, el esfuerzo ese. Bueno, pero como el caso más típico es el de la tapa de cilindro en motor o combustión, por eso se agrega este tema de la repetición. Bueno, si vamos bien hasta ahí, vamos entonces ahora a los que son, esto sería lo que es cálculo, ¿no? Del esfuerzo y del tornillo, de los 4 casos que tenemos o que analizamos para los tornillos. Ahora lo que vamos a ver
son las especificaciones y recomendaciones. La mayoría de los tornillos los tenemos normalizados y lógicamente hay especificaciones de uso y recomendaciones de distintos fabricantes. Por ejemplo, acá tenemos la primera que nos dice que para mantener una uniformidad de presión en las juntas, los pernos deben tener un espaciamiento o paso de hasta 6 veces el diámetro del tornillo. Esto quiere decir, ¿cuántos tornillos pongo yo a lo largo de una placa o alrededor de una determinada circunferencia, por ejemplo, que pueda estar teniendo que fijar? Entonces este dice hasta 6 veces el diámetro del tornillo. Dice, pero a fin de mantener un espacio libre entre la llave, los pernos deben espaciarse por lo menos 3 diámetros de separación, que otra condición que da. Con esas dos, entonces se llega a una regla que dice que pi por diámetro del, por ejemplo, de lo que yo estoy uniendo sobre la cantidad de n veces de diámetro del tornillo, debe estar entre 3 y 6. Esto es para un caso de una placa circular, ¿sí? Y donde yo voy a tener una placa, supongamos 50 centímetros de diámetro, ¿cuántos tornillos le voy a poner alrededor? Yo voy a calcular el esfuerzo que me lo sostenga, del esfuerzo que tenga esa placa, que me lo sostengan con n tornillos, ¿sí? O por ahí, o decir, bueno, para cumplir esto que me da esta recomendación entre 3 y 6, me da el cálculo 18 tornillos, digo, pero no me cumple entre 3 y 6, tendré que poner 20 tornillos. Entonces voy a estar sobrado en el cálculo con respecto al esfuerzo, y voy a estar orientado con la recomendación. ¿Sí? O sea, por un lado está el cálculo, y por otro lado son las especificaciones y recomendaciones que están dadas en función de experiencias y cálculos que ya se vienen haciendo, y que no son como para dejar de lado. Es importante tenerlas en cuenta. Acá hay otra cosa, por ejemplo, dice, sugieren utilizar un espaciamiento tal que el punto de contacto de 2 conos de sombra, acuérdense cómo eran los conos de sombra que vimos recién, no se alejen del plano medio de la placa más del 25% de la longitud sobre 2. ¿Sí? Fíjense, bueno, medio rebuscado, pero es una recomendación de que alguien estuvo investigando y se dio cuenta que eso es bueno, es mejor, entonces yo la tengo que aprovechar. O cuando yo hago el cálculo, digo, estoy cumpliendo con esa recomendación, bueno, estoy más tranquilo, estoy dentro de las especificaciones y recomendaciones que el cálculo de tornillo me indica. Otra es, por ejemplo, la longitud de contacto de la rosca en el agujero debe ser, dice, 1,5 veces el diámetro. O sea, esto es, nosotros ahora vamos a ver distintos dibujos, esquemas ahí en donde nos dan distintos espesores de tuerca, y ustedes pueden ver por ahí en algunos mecanismos o cosas que es tornillo en donde le sobra un montón de rosca. Todo eso no tiene sentido. O sea, salvo que sea por una situación de armado, ¿sí? Que al armarlo sea necesario tener un tornillo más largo y para poder fijar necesitemos más cantidad de rosca, pero si no, no tiene sentido. Una vez que ya se logró la fijación, todos esos filetes que están sobrando no trabajan. ¿Sí? Sabemos que el primer filete va a ser el que va a contener el mayor esfuerzo, así que ese es donde se va a romper. Después todos los otros que están para arriba, cada vez menos, y los que están afuera de la rosca, nada. No soportan ninguna, afuera de la tuerca, perdón, no soportan ningún esfuerzo. Bueno, acá vamos a ver con algunas relaciones entre las longitudes, los diámetros, cómo deberían ser las arandelas planas, por ejemplo, en el caso que no se quiera aumentar el cono de sombra, la arandela plana debería estar dentro de la circunferencia de la tuerca. Esto habla de eso. Y acá tienen una tabla con
el tipo de cabeza. La cabeza puede ser, hoy en día tenemos distintos tornillos, pero la cabeza hexagonal es la más común, pero también los hay de cabeza cuadrada, y otras formas que hacen también por ahí a los elementos de sujeción, ¿no? Pero bueno, acá tienen algunas características, como es cuadrada, hexagonal pesada, hexagonal estructural, como para ir determinando qué valores tengo, esto está dado en pulgadas, en función del diámetro de cada tornillo. Esto dentro de norma, ¿no? Acá vemos los distintos espesores que podemos llegar a tener en las tuercas, varios estilos de tuerca hexagonales, ¿sí? Ahí les detalla, ¿no? Los biselados que puedan tener, los biselados de ambas superficies, o de una sola, o el reborde para que la presión sea solo sobre, en este caso que tienen estos escalones, ¿sí? Solo sobre eso sería la presión. Y acá les dice cada caso para que vista de extremo general, con resalto de arandela, biselada, de seguridad, con resalto de arandela, de seguridad biselada, bueno, cada uno de estos tipos de tuerca. Lo dijimos al principio de cómo cuando hacemos una rosca, ¿sí? Y acá explica un poquitito del tema de las roscas interiores. Nosotros sabemos generalmente vamos a hacer una rosca en el interior de una placa, vamos a tener que usar la mecha adecuada de acuerdo al diámetro de esa rosca que vamos a usar, y después con un macho vamos a roscar, o lo podemos hacer con el mecanizado de alguna máquina tipo torno o lo que fuera. Y las que son de exterior las haríamos con terraja o también con torno. Los agujeros, cuando son agujeros roscados, es más difícil pulir o rebajar el borde o el filo del filete. Entonces, en el último filete es más difícil o más propenso a tener más concentración de tensiones, y lo que por ahí se utilizan, bueno, como dice acá, algún tipo de arandela, ¿no? Y bueno, después acá un poquito del tema del material, y ya con eso se termina lo que es tornillo. Alguna tabla más en función de los tamaños, de qué tipo de cabezas se utilizan, qué materiales, ¿sí? Bueno, y eso sería todo lo que corresponde a tornillo. Por supuesto que todo lo que quieran investigar, profundizar, va a ser bienvenido. Esto es lo elemental que tenemos que tener en el caso de tornillo. Y bueno, en la evaluación nos vamos a guiar sobre esto. Ahora, si ustedes en la evaluación sobre esto amplían con otras cosas, y mejor todavía, ¿no? Fíjense que yo también les di el otro apunte de tornillo, ¿sí? No está tan específico en el sistema, en la forma de cálculo, pero más ilustrativo, pero por ahí mejor es verlo a los dos, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto al tema tornillo. Acuérdense, y más está en el otro apunte que especificado o aclarado, que vamos a tener también los tornillos de fuerza, ¿sí? Tornillos de fuerza, que son aquellos que al principio lo hablamos, de la otra clase, los que transmiten un movimiento. Acá no vamos a ver el desarrollo de esos, porque esos tornillos de fuerza los vamos a ver cuando veamos engranajes, ¿sí? Bueno, ahí vamos a tener también tornillos sin fin y otra forma, ¿no? De tornillos que transmiten movimiento, no de fijación. Acá vimos más fundamentalmente lo que son tornillos de fijación.
No sé si tienen alguna pregunta más. No, profe. Por, ¿No? por el momento no. Todavía no. Yo en mi caso no, todavía estudiando no llegué todavía acá a la parte de esto de tornillos así. Está bien. Es que ahí seguro que saldrá alguna duda, sí. Sí. Bueno, entonces, ahora yo no sé si vamos a poder compartir, pero la intención es, antes de empezar con lo que es cadena, que es un tema en donde tenemos mucha información de catálogos y de fabricantes, ¿sí? Y de selección de cadena. Pero hay un video que, a ver si lo podemos ver, va a ser muy bueno, porque nos da un pantallazo general. Yo hoy le mandé dos mails hace un ratito de estos temas. No sé si alguno pudo abrirlo ya, pero después me dicen, si no, yo se los mando o de otra forma al video. No es un video muy pesado, yo creo que lo van a poder ver. Déjenme ver a ver si podemos compartirlo al video y lo vamos a ir escuchando y yo por ahí lo voy pausando para comentar si hay que comentar algo. Déjenme que vamos a dejar de compartir esto. ¿Lo pueden ver? No, profe. ¿No? Dice solo Cuando ve- función de compartir pantalla, pero no se reproduce.